Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nuevamente feliz sábado. Dios les bendiga. Me alegra saludarles. ¿Qué tal si antes de que oremos por el tema de hoy, por qué no saludamos a la persona que tenemos al lado y le decimos bienvenido, gracias por estar con nosotros, esta es tu iglesia, gracias por acompañarnos. De hecho, en esta mañana nos sentimos acompañados, tenemos una persona integrante de la fuerza pública de la policía, ¿cierto? ¿Cómo es el nombre del amigo de la policía? ¿Cómo es el nombre, mi estimado? Edinson, bienvenido, mi estimado. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde en gran manera. Bien, queremos decirles que el próximo sábado el segundo servicio va a estar a cargo del hermano, el anciano de iglesia César Castillo. El tema que se va a realizar el próximo sábado va a ser el tiempo de angustia, para que estemos preparados por la gracia del Señor para el próximo sábado y estemos a tiempos en este lugar. Tiempo de angustia, un mensaje muy importante para nuestra actualidad. En el día de hoy, nuestro tema, el zarandeo. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tus bondades, te damos gracias, oh Dios, por tus bendiciones. En esta mañana, eterno Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga dirigiendo a través de tu palabra, nos siga capacitando a través de tu palabra. Podamos mirar, oh Dios, podamos observar, eterno Padre, que muchas veces cuando llega el zarandeo, lo haces, eterno Dios, porque quieres pulir y perfeccionar el cristianismo que un día decidimos adoptar como hijos tuyos. Deseas, Padre, capacitarnos para que nuestro corazón sea transformado y convertido, eterno Dios, al mensaje de tu palabra. Por tanto, Señor, en esta mañana te damos gracias por las luchas, por las vicisitudes, por los momentos difíciles, por los momentos de prueba, porque aquello nos prepara para que nuestra vida sea perfeccionada para el reino de los cielos. Y si por X o Y motivo en nuestras decisiones no nos dejamos preparar por ti, entonces saldrá a nuestra mente y a nuestro ser al descubierto realmente quiénes somos, por qué estamos en la iglesia y si realmente estamos convertidos o no. En esta mañana, por favor, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis estimados, como les dije hace un momento, el tema a tratar en esta mañana se llama zarandeo. La Biblia, de manera específica, maneja 3 textos muy puntuales en cuanto a la palabra zarandeo. Posiblemente te encuentras con experiencias al respecto. Posiblemente te encuentras con algunos personajes que tuvieron que pasar por ese momento. Pero la Biblia, mi estimado amigo y miembro de iglesia que estás allí en el balcón, maneja 3 textos que en esta mañana serán nuestra base de estudio y nuestra base de concentración, para que podamos comprender cómo Dios trabaja en el ser humano a través de esta etapa importante para cada uno de nosotros. Que de hecho, mis estimados, aparentemente la palabra zarandeo es una palabra que de manera específica se refiere a los que han aceptado en algún momento los caminos de Dios a través de su palabra. Pero la Biblia me muestra que hay 3 tipos de zarandeo. El zarandeo para el mundo. Cuando yo digo la palabra mundo, no me refiero a ese término mundo en que nosotros utilizamos de placeres y deleites, sino me refiero
a cada habitante de este planeta Tierra. También la Biblia me muestra que hay un zarandeo para aquella iglesia que profesa ser la iglesia de Dios sobre este planeta Tierra. Pero también la Biblia me muestra zarandeo para la persona como individuo que pertenece a aquel pueblo escogido por Dios para los últimos tiempos. Por eso en esta mañana vamos a ir al primer texto. Y el primer texto lo encontramos en Isaías 30, 28. Isaías capítulo 30, versículo 28. Dice así: y yo quiero, mi estimado, que de esta palabra, de este versículo, rescatemos algo, una palabra que hay al pie de zarandear, y es la palabra aliento. Versículo 28 dice: su aliento, cual torrente que inunda, llega hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Estimado, en primera instancia, la palabra zarandeo, registrado aquí en Isaías 30, 28, en el original significa agitar con las manos. Yo me imagino, según nos lo muestra el profeta Isaías, me imagino a un Dios todopoderoso. Imaginémoslo de esta manera humana, está bien, es hipotética, tomando al planeta Tierra en sus manos, sacudiéndola. Necesita el Señor sacudir a las naciones enteras para que la tierra entienda de qué espíritu están siendo gobernados. Es más, la palabra espíritu presentado aquí en Isaías tiene el mismo simbolismo que está en Apocalipsis, el capítulo 16. Permítanme, ya les rectifico el versículo. Apocalipsis capítulo 16, si no estoy mal, es el versículo permítame, capítulo 16, el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Esta palabra espíritu que aparece en Apocalipsis con la palabra espíritu que aparece en Isaías, aunque una está en hebreo y en otra está en griego, las dos tienen la misma connotación. Es el aliento de vida que maneja las naciones. En otras palabras, Dios necesita que el mundo entienda qué espíritu los gobierna. Dios necesita que los presidentes, los grandes, los poderosos de este planeta Tierra necesita que ellos entiendan cuál es el espíritu que los gobierna. Mis estimados, yo le he llamado a esta era la era del control, porque se suben grandes hombres a gobernar, pero gobiernan de tal forma que desquician a una nación, acaban con un pueblo, toman decisiones donde afectan no solamente a una persona, sino afectan a muchos habitantes de este planeta Tierra. Y el Señor dice que por haber ese espíritu en los que gobiernan este planeta Tierra, Él permite que la tierra sea zarandeada en sus manos. En otras palabras, el planeta Tierra, todos sus poderes políticos, religiosos, sociales, morales, necesitan ser sacudidos por el poder de Dios para que sepan qué espíritu es el que los gobierna. Porque cuando llega la palabra del Señor, lo primero que viene es un total rechazo. La semana pasada, mis estimados, estábamos un tanto preocupados porque uno de nuestros miembros de iglesia en Transmilenio, según el código de policía, no puede hacerlo y le tomaron una multa.
estamos un poco preocupados en esa parte, ¿cierto? ¿Cómo manejar ese proceso? ¿Cómo ir a ese proceso? Nuestra iglesia está trabajando esa parte, ¿cómo ir a ese proceso? ¿Cómo llegar a ese proceso? De que como iglesia no tengamos inconveniente porque alguien llega a regalar una información que le va a dar vida eterna. Pero hace unos días atrás pudimos ver la manifestación de supuestamente porque están en contra de las jornadas taurinas, y allí murió un policía, otros afectados, teniendo en cuenta que hoy nos acompaña uno de ellos en esa parte. Me hago entender, mis estimados, y uno mira cómo a veces los gobiernos manejan las cosas. Para un tipo de protesta, tome el permiso que usted desee, pero para entregar un mensaje de salvación no se puede. Esto queda reprimido. ¿Sí me hago entender? Y lo que la Biblia dice es que este mundo tiene que ser zarandeado para que los gobiernos entiendan qué espíritu es el que está en sus mentes. Que, mi estimado, de hecho, mis estimados, Apocalipsis me dice que el espíritu que gobierna las mentes de los grandes poderosos es el espíritu de la bestia, del falso profeta y del espiritismo. ¿Me hago entender, mis estimados? Ese es el espíritu que gobierna este planeta Tierra en su gran inmensidad. Y el Señor dice: la tierra será zarandeada por dicho proceso, porque un día mi palabra llegará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es lo que me dice Mateo 24. Mateo 24 me dice: hasta que el evangelio llegue a todo el mundo. Aclaro, Mateo 24, mis hermanos que están allí en el balcón, Mateo 24 dice: y se convertirá todo el mundo. Mateo 24 no dice eso. Mateo 24 dice: el evangelio llegará a todo el mundo y entonces llegará el fin. Pero no me está diciendo que aunque el evangelio llegue a todo el mundo, se está convirtiendo todo el mundo. ¿Me hago entender, mis estimados? Porque es el conflicto que en la actualidad tenemos. Cuando veamos a todo el mundo convertido, la Biblia no me está mostrando en Mateo 24 a todo el mundo convertido. De hecho, Mateo 24 me está mostrando que por el mensaje que repercutirá en el espíritu que domina todo este mundo, habrá persecución. Y entonces dice: orad para que vuestras huidas no sean ni en invierno ni en día sábado. El domingo pasado estábamos de caminata con los jóvenes, felices, mis estimados padres, 80 jóvenes de nuestra iglesia. Estábamos felices de verlos cansados que estábamos. Camine, camine, camine. Y decíamos: ¿y para dónde vamos? Para allí nomás. Así, allí nomás. Allí nomás. Llegó un momento en que ya nosotros dijimos, yo le decía al director de guías mayores: hermano Omítar, te tengo una propuesta. ¿Cuál, pastor? Devolvámonos. Devolvámonos. Estando en eso, nos preguntamos: Señor, si esto es una caminata, cuando nos toque que huir, ¿saben, mis estimados? La conferencia de New Jersey en Estados Unidos, hace 15 años atrás, había invitado a 17 pastores del Alto Magdalena para que fuésemos a predicar durante 2 semanas allá en New Jersey. Y ayer nos llegó la razón. Se canceló la ida de evangelismo a New Jersey por cuestiones de migración. Nadie puede ir. Trump está apretando. Trump no quiere ver a ningún latino en estos momentos allá, ni un día, ni 2 días, ni una semana, ni 2 semanas, ni nada. Yo pregunto, mis estimados, con el respeto que se merecen todos los mandatarios de este planeta Tierra, ¿acaso no se están subiendo locos a gobernar? ¿Cierto que sí? Perdónenme, pues están subiendo unos locos desquiciados a gobernar, cosas que hasta ponen al pueblo a aguantar hambre, como están pasando en el país vecino, y la gente muriéndose de hambre, pero él no se quiere quitar de ahí. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que cuando llega el día de las votaciones, la gente vota por ellos. Uno no sabe por qué, ni por qué, pero
resultaron allá montados. Y la gente decía, pero es que si lo montan pueden pasar esto y puede pasar esto otro, puede pasar esto otro, puede pasar esto otro. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿qué es lo que se mueve en el ambiente que domina las mentes de los seres humanos, que les lleva a tomar ciertas decisiones y coloca al pueblo sobre ellos mismos un yugo que después dicen, ¿por qué lo montamos ahí? Me hago entender, mis estimados, y lo que me da a entender la Biblia es que por eso viene el zarandeo. La semana pasada pasaban por las noticias, estoy hablando del zarandeo a nivel mundial. Pasaban por de aquí de Colombia, dos niños, escúchenme muy bien, niños de 12 años violaron a una niña de 11 años. Dos niños de 12 años violaron a una niña de 11 años. Yo decía, Señor, ¿cómo va a ser que un niño de 12 años tenga tanto mundo en su mente? Y mostraban cómo la sacaron del colegio y para el pastizal y el monte donde se la llevaron, y allá abusaron de una niña de 11 años. Dos niños, mis estimados, ¿ustedes se imaginan esos dos niños en 10 años? Terrible. Y la pregunta que nos haríamos en estos momentos es, ¿qué espíritu está dominando la mente del ser humano que está llevando a la humanidad al acabose desde la misma infancia? Que de antemano hago la invitación en esta mañana, mis estimados. Yo alabo al Señor por la directiva que quedó este año el Ministerio Juvenil. 80 jóvenes tuvimos el domingo pasado. La gente salía a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y para dónde van todos estos muchachos? ¿Y quiénes son ellos? ¿Y de dónde vienen? Escúchame muy bien, mi estimado Padre. Yo te invito para que en el nombre de Jesús tú traigas a tus hijos aquí a la iglesia. Aventureritos, conquistadores, guías mayores, tráelos para aquí, para la iglesia. Porque las mentes de tus hijos no pueden ser dominadas por el espíritu que hoy gobierna las mentes humanas, sino que las mentes de tus hijos sean gobernadas por el Espíritu de Dios. Amén. Viene el segundo zarandeo. El segundo zarandeo viene a nivel de iglesia. Eso lo encontramos en el libro de Amós, el capítulo 9, el versículo 9. Por favor, acompáñenme al libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Amós 9:9 dice así: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea, ¿qué, perdón? Mire que ya no me está hablando de las naciones, ahora me habla de un pueblo específico, la iglesia específica. Entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Estimado, la palabra zarandeo, para la que utiliza aquí Amós, se llama sacudir, es sacudir, del hebreo sacudir, ¿cierto? Pero ya no me habla de un grano que tengo en la mano, como Dios toma el mundo y lo sacude, sino me habla de una persona, ¿cierto? Que se llega a una rama, a un árbol, y la toma y empieza a sacudirla. Es la connotación que me da esta palabra en Amós, la palabra zarandeo. Acercarme, ¿cierto?, a un árbol y empezar a sacudirlo, a ver qué cae. Lo que cae queda desechado, y lo que permanece se queda allí. ¿Me hago entender, mis estimados? Lo que me está diciendo Amós es que el segundo zarandeo viene para la iglesia. Y Dios va a permitir que su pueblo como iglesia sea zarandeado, sea sacudido. Por tanto, no se te haga extraño que al llegar hoy a la iglesia se acerque una persona y le diga a usted: ¿y usted se cree en todo eso? Es que yo no sé por qué vine acá. Mejor vámonos para esta otra iglesia. ¿Me hago entender, mi estimado? Porque Dios necesita saber qué es lo que hay en tu mente con respecto al concepto de iglesia. Ahora escúchame muy bien, mi estimado. El Ministerio del Interior da permiso para que en Colombia nazcan 86 iglesias por mes. Quiere decir que en un año en Colombia, en 10 meses,
han nacido 860 iglesias. Por decir algo, entonces yo como pastor decidí hacer mi iglesia aparte. Y yo dije, no estoy de acuerdo más con la iglesia adventista, a mí no me gusta eso. Formo mi propia iglesia. Y entonces me voy para personería jurídica, saco personería jurídica, saco los requisitos que ellos me dan, y entonces ahora a los 8 días, 15 días me meto en un garaje y coloco iglesia Luz de Esperanza, Pastor John Howard Zambrano, iglesia La Luz de la Esperanza. Y ahora me empiezo a reunir como una iglesia. Eso está en estos momentos sucediendo en Colombia. ¿Me hago entender? Lamentablemente, muchas personas buscan ese proceso por lucro propio, porque la gente dice, levante una iglesia, que eso usted se llena de plata. Levántese una iglesia, que eso usted se llena de dinero. ¿Me hago entender? Y de hecho, mis estimados, hay muchas iglesias en estos momentos que producen mucho dinero. ¿Y usted por qué dice eso, pastor? Porque es la realidad. Yo no puedo llegar a ustedes con otra cosa que no sea la realidad. Pero la pregunta es, ¿esa iglesia que produce mucho dinero realmente es la iglesia verdadera? La Biblia me muestra solamente 2 iglesias. En Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17 y 18 me muestra una iglesia, y en Apocalipsis 12 me muestra la otra iglesia, la verdadera y la falsa. De la iglesia verdadera, Apocalipsis 14 dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Y Apocalipsis 12, 17 dice, porque Satanás se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Oh, mis estimados, fui testigo en el distrito anterior, fui testigo antes de que llegara al papado Francisco, fui testigo en el papado de Benedicto XVI. Se acercó un vecino y preguntó por el pastor donde yo pastoreaba, y salí y me dijo, pastor, ¿me puedo seguir reuniendo con usted cada 8 días? Vecino, ¿está su casa? ¿Está su iglesia? ¿Está su familia? Y cuénteme, ¿y quién lo invitó? No, fue que para acá nos mandó el cura. Yo me quedé mirándole y dije, ¿cómo así? Perdón. Me dijo, sí, mira, en la homilía del domingo pasado, el sacerdote nos dijo lo siguiente: mis estimados, si realmente ustedes quieren ser salvos y realmente ustedes quieren conocer la verdad, por favor congréguense en la iglesia adventista del séptimo día. Y cuando él me dijo esas palabras, yo le dije, ¿en serio eso te dijo el sacerdote? Pastor, por eso estoy acá. ¿Me puedo seguir congregando con ustedes? Mi estimado, bienvenido. Allá están en la iglesia. Oh, mi estimado, me dice que el segundo zarandeo viene para la iglesia. ¿Viene para qué? Oh. Las 2 iglesias van a ser zarandeadas. La iglesia que profesa ser la verdad va a ser zarandeada, porque ella va a tener que recibir un mensaje, el mensaje que dice, salid de ella, pueblo mío, y no te hagáis partícipe de sus concupiscencias y sus pecados. Pero el segundo zarandeo viene para la iglesia verdadera. El por qué estás en esta iglesia. ¿Estás en esta iglesia porque te trae tu mamá, mi estimado joven? ¿Estás en esta iglesia porque te trae tu papá? ¿O estás en esta iglesia porque cree la verdad? ¿Por qué estás en esta iglesia? ¿Por qué te encuentras en esta iglesia? ¿Cuál es el motivo por el cual tú llegas a esta iglesia? ¿Estás seguro de que esta iglesia maneja una verdad doctrinal? ¿Estás seguro de eso? Oh, mi estimado, el tercer zarandeo lo encontramos en Lucas 22:31. Lucas 22:31 me dice así:
Este es el zarandeo a nivel individual. Lucas 22:31. Lucas 22:31 dice: Jesús le dijo a Pedro, ¿cierto? ¿Y también? Simón, Simón, he aquí, ¿qué? Satanás, ¿qué? Os ha pedido para zarandearte. Bien, mis estimados, la palabra zarandeo en este texto, mi estimado, es, la primera es mover con las manos. La segunda es sacudir, tomarse un árbol y sacudir. Y la que está en Pedro es apartar lo bueno de lo malo. ¿Me hago entender? El primer zarandeo es como cuando usted coge el maní en sus manos, ese que tiene cascarita, y usted le empieza a hacer así, el de las naciones, y él empieza a botar la cáscara. Ese es el primer zarandeo, el que está en Isaías. El segundo zarandeo, el que está en Amós, es el que tú te pegas del árbol y empiezas a sacudirlo, que en el árbol solamente queda lo más fuerte, el restante cae y es desechado. Y el tercer zarandeo, el que habla en Lucas, es apartar, quitar la cizaña del trigo, quitar lo bueno de lo malo. En otras palabras, escúchame muy bien, el Señor nos dejó una parábola en su palabra, que en la iglesia en los últimos tiempos iba a haber trigo y cizaña. Pero lo que me está diciendo este texto es que en el último tiempo cada cristiano, cada discípulo en su corazón va a tener trigo y cizaña. O tú puedes ser trigo o tú puedes ser cizaña. Como nosotros no sabemos qué hay en el corazón de cada persona, yo no me puedo dirigir a una persona y decirle: váyase de la iglesia porque usted es cizaña. ¿Me hago entender? Yo no puedo hacer eso. Que de hecho, mis estimados, esta parte es tan importante, y yo alabo al Señor por los diáconos y las diaconisas que tenemos en esta iglesia central, la manera en cómo de manera maravillosa y cuidadosa atienden a cada uno de ustedes. No sé si usted de pronto, usted se acuerda del pastor Bernardo Rodríguez. ¿Se acuerda de él? El pastor Bernardo, sí, los que lo conocieron. Bernardo Rodríguez era un niño cuando su papá era pastor, pero era de esos niños bien particular, de esos niños que sacaban de quicio a cualquier ser humano. Y un día llegó un miembro de iglesia y tomó al pastor Bernardo Rodríguez y lo tomó de la oreja y se lo llevó para la puerta y le dijo: usted a esta iglesia no vuelve a entrar, a mí me importa si usted es hijo de pastor o no, usted a esta iglesia no vuelve a entrar. Lo sacó. Y el pastor, pues viendo el proceso, el papá del pastor Bernardo tomó a su esposa, a sus hijos y se los llevó a otra iglesia para que no tuviesen inconvenientes. El tiempo pasó y el pastor Bernardo se convirtió en presidente de nuestra unión, cuando eso no eran dos uniones sino una sola, con sede en Medellín. Y estando en el recorrido de presidente de unión, llegó a esa iglesia donde un día un hermano lo había sacado de la oreja. Y el pastor Bernardo en su homilía y en su predicación dijo: hace muchos años, dijo él, no venía a esta iglesia. La última vez que vine a esta iglesia recuerdo tanto que como yo era un niño, dijo él, tan canzoncito, un hermano de iglesia me sacó de la iglesia, pero me alegra nuevamente el estar aquí con ustedes. El pastor Bernardo tuvo su homilía y empezó a despedirse de la gente y se acercó un abuelito, y cuando se acercó empezó a decirle: pastor, perdóneme, pastor, perdóneme. Y el pastor lo miraba y ya no, el rostro no se acordaba nada. Hermano, ¿y yo de qué lo tengo que perdonar si usted no me ha hecho nada? Pastor, fue que yo fui el que lo saqué de la oreja. Hermano, tranquilo, no se preocupe, le dijo el pastor, no ha pasado nada. Mire lo que es el ser humano. Y él dijo: pastor, si yo hubiese sabido que usted iba a ser el presidente de la Unión Colombiana, yo nunca lo hubiese sacado de la oreja. Escúchame muy bien, mi estimado. Tú estás acá porque Dios tiene un plan grande para ti. Tú estás acá porque Dios tiene lo mejor para ti. Pero tú y yo a este lugar llegamos con una realidad: que en tu corazón hay cizaña y en tu corazón hay trigo. En tu corazón está la verdad, pero también hay simiente de mentira.
Y el Señor a ti y a mí nos va a pasar por el zarandeo. ¿Y qué es el zarandeo? Que el Señor va a permitir que el diablo te pruebe para saber qué hay en tu corazón, si verdad o mentira. Es más, de hecho, mi estimado, me gusta la manera en cómo esta palabra zarandeo en Lucas lo define. Cuando Satanás pide a la persona para ser zarandeada, es porque Satanás le dice a Cristo: dame a Arturo, Arturo me pertenece. Escúchame muy bien, escúchame, ¿qué te voy a decir? El diablo todos los días te reclama como suyo delante de Dios. Y el diablo te reclama para destruirte y acabarte, para acabar con todo lo que tenga que ver con tu vida, mi estimado, para acabar con todo lo que tenga que ver contigo. De hecho, Job me dice eso, que el diablo le pidió a Job, y cuando Dios le dijo: adelante, pruébelo, pero no toque su vida, acabó con sus hijos, acabó con sus pertenencias. Mi estimado, es que el espíritu que hoy gobierna los mundos, todo le echa la culpa a Dios. El espíritu que se maneja hoy en la sociedad, todo le echa la culpa a Dios. Estimado, tú eres libre de actuar como tú quieras. Tú eres libre de obedecer a la verdad o desobedecer a la verdad. Y el hombre, lamentablemente, ha desobedecido a la verdad. Y como ha desobedecido a la verdad, pues llegan las consecuencias del pecado. Y como tal, el hombre, puesto en las manos del diablo, se convierte en un hombre irracional. Yo a veces me pongo a pensar, yo digo, y el apóstol Pablo dice: orad por vuestras autoridades. Yo me pongo a pensar, ¿cómo hacen nuestras autoridades para poder ir a la gente no gobernada por un espíritu de Dios, sino gobernada por un espíritu del enemigo? Y les dicen cualquier cosa y ya están encendidos, y arremeten contra quien tengan que arremetir y acaban con lo que tengan que acabar. Y el Pablo dice: orad por vuestras autoridades. Oh, mis estimados, debemos orar por ellos, para que Dios les dé la sabiduría para poder manejar a un mundo puesto en las manos del diablo. Aún nosotros a veces como cristianos, si nos salimos de casillas, y entonces usted como cristiano, usted le dice a su familia: es que yo soy manso pero no menso. Yo soy manso pero no menso, ya me la aguanto hasta cierto puntico, después que me diga y verá que, y me la perdoné esta última, de la próxima que me venga encima. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque en tu corazón y en mi corazón hay trigo y hay cizaña, y el Señor necesita saber quién eres tú, si eres trigo o eres cizaña. De hecho, mi estimado, el Señor permite eso que suceda porque en estos momentos el Señor necesita prepararte para el reino de los cielos. Quiero terminar en esta mañana con una lectura. La lectura dice así: los adventistas del séptimo día deben estar realizando diariamente progresos de discipulado, desplegando la bandera de la verdad en diferentes lugares de esta tierra. Sin embargo, la obra avanza muy lentamente de lo que Dios quisiera. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia no están despiertos individualmente para empeñar los más fervientes esfuerzos de lo que son capaces, y todos los ramos de la obra se hallan estorbados por la falta de piedad fervorosa. Oh, mi estimado, yo te pregunto a ti: ¿cuántos de nosotros todavía necesitamos cambiar? Yo creo que muchos, ¿cierto? Yo creo que muchos. Y si tú de pronto te pones a mirar del lugar de donde vienes, el lugar de donde naciste, tú dices: Señor, gracias porque me llamaste, porque hoy mi vida es diferente. ¿Por qué en esta mañana, hoy no hacemos un momento de reflexión? Y le decimos: Señor, necesito que tu palabra se centre en mi vida.
necesito que tú me transformes y que tú me conviertas. Recuerden, es que un cristiano transformado y convertido es muy diferente a un cristiano convencido. ¿Ah, bien? Un cristiano transformado y convertido es muy diferente a un cristiano convencido. El cristiano convencido sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no lo hace. El cristiano transformado y convertido sabe lo que tiene que hacer y lo hace en el nombre de Cristo. Vamos a colocarnos en pie y vamos a tener una palabra de oración. Yo quisiera preguntar en esta mañana, allí en el balcón, tenemos un hermano de iglesia que quiera hoy decirle en oración: Señor, ayúdame a ser un cristiano transformado y convertido. Si hay allí un discípulo de Cristo, pues el balcón está lleno de discípulos de Cristo. Pero si entre todos los discípulos de Cristo que hay en el balcón hay uno de ustedes que quisiera decir: Señor, ayúdame a ser un cristiano transformado y convertido, yo te pediría el favor que en esta mañana, de manera valiente, te acerques a este lugar. No sé si aquí en medio de la iglesia, aquí en el primer piso, tenemos a un discípulo de Cristo. De hecho, todos los que estamos aquí somos discípulos de Cristo. Pero te gustaría decirle como discípulo: Señor, transfórmame y conviérteme. Pedro le dijo: Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Y lo negó 3 veces, y de la manera más catastrófica. Pero ¿sabes qué cambió la vida de Pedro? Que cuando miró a Jesús, lo miró con amor. Y te pregunto, ¿cuál fue la última vez que miraste con amor? No esperes a que te miren con amor. Mira con amor y misericordia y perdón, y permite que Dios transforme tu ser. Ven. ¿Cómo estás? Me alegra saludarte. A ti Dios te bendiga. Gracias, mi querida, Dios te guarde. Mi estimada familia, pregunto: ¿habrá en esta mañana un amigo de iglesia? Usted no ha sido bautizado. Amén, alabado sea el Señor. Tú eres bautizado. Amén, ven para acá. Ven para acá. Es un honor tenerte con nosotros. El Señor te guarde y te bendiga. Gracias por acompañarnos. Estimados, ¿cuántos vamos a obedecer a la voz del apóstol Pablo que dice: orad por vuestras autoridades? ¿Cuántos vamos a orar por este hijo de Dios? No solamente por él, sino por todos tus compañeros. Por favor, cuando te encuentres con tus compañeros de trabajo, transmíteles esta información. El pastor John Howard Zambrano Hernández, con su hogar y con toda su iglesia central, están orando por cada uno de ustedes, para que Dios los cuide, para que Dios los proteja, para que Dios los bendiga, los guarde de todo mal, de todo peligro, y para que muchos de ellos en sus hogares puedan conocer del amor de Dios. Amén. Aquí tenemos unos amigos de nuestra iglesia. Mi querida, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo están ustedes? Qué rico saludarles. ¿Son de aquí de Bogotá o vienen? ¿De dónde vienen? De Buenaventura. Conozco esa tierra linda y hermosa de Buenaventura. Su gente es bella y calurosa. Dios les bendiga. Gracias. Se van a quedar aquí en Bogotá, van a vivir aquí en Bogotá. Amén. Robercito, hazme el favor. Vamos a trabajar con este personal para ahora tomarle los datos. Mi estimado, escúchame muy bien. Cuando estés siendo zarandeado, esta semana me mandaron un carro por encima.
Y yo tenía la direccional puesta hacia ese lado y el Señor no lo ignoró y me echó el carro por encima. Y a mí me pareció fácil decirle al Señor: ¿acaso no vio la direccional que yo tenía puesta? Me pareció fácil. Eso es que tú haces un sano reclamo. Y el hombre me esperó. ¿Y qué no me dijo? Y me dijo. Y yo en la parte de atrás llevaba a mi esposa y a mi niña. Y yo me mordía la lengua. Y yo me mordía los dientes. Y yo le decía: Señor, dame paciencia, Padre. Y el Señor, dígame cosas. Y dígame cosas. Y al último me dijo que ahora sí le dio miedo, ahora sí le dio de todo. Y yo sentía como ganas como de pararme y decirle: es la parte humana que nace en uno, la parte carnal, la cizaña que tiene nuestro corazón. Pero yo me acordaba que atrás estaba mi esposita. Yo decía: Señor, por respeto a mi esposa, por respeto a mi niña, Señor, soy pastor. Ustedes se imaginan, en el tiempo, última hora, pastor de la iglesia central de Bogotá. Se agarró por allá con otros. Mira, salió el pastor San Pedro. Ese es el diablo, ese es el diablo. Oh, mi estimado, escúchame muy bien. El Señor dice que vamos a ser zarandeados. Y para eso tenemos que orar, para que al final la victoria la alcance Cristo. Amén. Y entonces mi esposa me dijo: amor, ¿qué pasó? Y le dije: mami, lo único que sé es que soy cristiano. Y por ser cristiano, Él dijo de todo. Pero yo me tuve que morder la lengua, mami, por amor a Cristo. Hermano querido, si por amor a Cristo tenemos que mordernos los dientes, nos los mordemos. Los labios, la lengua, las manos, lo que sea. Te se quieta, no mueva. Y la mano y quiere moverte, se quieta, no se mueva. Está siendo zarandeado, está siendo probado, porque Cristo viene pronto. Amén. ¿Ustedes creen que Cristo viene pronto? Yo también lo creo. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, aquí hay un grupo de hijas tuyas. En su corazón, Padre, se nota que tu palabra ha llegado a su ser. Guárdalas, Padre. Protégelas, eterno Dios. Bendícelas y dales la victoria. Posiblemente, eterno Dios, hayan tenido un pasado difícil. Padre, ellas no tienen la culpa, su familia tampoco. Hay una persona que tiene la culpa. Se llama diablo y Satanás, que quiere traer sufrimiento y dolor a cada ser humano. Por eso, Señor, en estos momentos te pido que las sanes, que las transformes y las conviertas a tu palabra, y tu Espíritu Santo las llene de ti, les dé paz y esperanza. Aquí está un hijo tuyo, está vestido, Padre, con la autoridad que has colocado sobre esta tierra para colocar orden público. Bendícelo, eterno Dios, a él y a todos sus compañeros. Cuídales y protégeles en este mundo turbulento y lleno de mal. Dale la vida, dale muchos años de vida y llénale de tu Santo Espíritu. Que no solamente él, sino que muchos de ellos comprendan que Cristo viene pronto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Vamos a pedir el favor aquí a las damas, si son tan amables. Nos esperen un momentito aquí a la parte de adelante. Vamos a tomar unos datos, ¿está bien? Vamos a tomar unos datos.